gloria. Dios, aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, Dios les bendiga en el nombre de Jesús, amén. Pues ya estamos después de que el Espíritu Santo ministró nuestros corazones, amén, y dejamos que esa ministración viniera como ese río cuando se desborda, amén, a limpiar todos los excesos que podamos traer, amén, como cuando se aprovechaba limpiar el templo del Señor, ¿eh? Dice que toda la basura la sacaban a la puerta, donde pasaba el torrente de Cedrón, y se llevaba toda la basura que habían sacado del templo, y se llevaba toda la basura que estaba en la ciudad para ser depositada en el mar. Así nosotros, en ese entendimiento que Dios nos ha dado, poder gozarnos en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo, como ese torrente de Cedrón, viene a limpiar el templo, viene a limpiar todo el pecado para depositarlo en lo más profundo de la mar, donde Dios no vuelve a hacer memoria. Alabado sea el Señor. Amén. Así que indiscutiblemente hoy vamos a hablar, amén, hoy Dios nos va a enseñar gloriosamente en el Evangelio según San Mateo. Mire, y qué cosa tan gloriosa es que Dios nos enseña desde el capítulo 5. Vamos a andar navegando en la bendita palabra de Dios desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, amén, hasta llegar a esa parábola o a esa alegoría que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dejó para que aprendiésemos, amén, o para que aprendiéramos a edificar correctamente. Sí, amén. Amén. En lo natural como en lo espiritual. Podemos nosotros en ocasiones hacer caso omiso. Amén. Podemos ser nosotros aquellos que, teniendo la instrucción y teniendo el diseño, pues queremos edificar donde bien nos venga en gana y como bien nos venga en gana, y en todo y para todo siempre poder entender, mis amados, que toda obra será probada. Sí, amén. Toda obra será probada. Por eso el Señor nos deja un estilo de vida, nos deja marcado, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, amén, nos habla el sermón del monte. Luego declara las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, amén. Sí, amén. Cuando hemos preguntado y cuando en repetidas ocasiones lo hemos aprendido, y no quiero decir que esté incorrecto cuando decimos que es bienaventurado, alguien dice, bueno, ser sumamente feliz, ser exageradamente feliz, ser 3 veces feliz, pero yo creo que como que nos quedamos algo cortos, porque entendamos que el ser bienaventurado es tener presencia de Dios en nuestro corazón. El ser un bienaventurado es tener presencia de Dios en nuestro corazón. Por eso cuando Él subió al monte, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí suelta un diseño, ahí suelta las 9 bienaventuranzas, amén, marcadas en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. 9 bienaventuranzas, amén, que yo te invito a que muy detenidamente las puedas tú estar leyendo y meditando, y hasta, ¿por qué no?, sacar por ahí un buen devocional para que se nos abra un poco más el entendimiento o el panorama espiritual, amén, porque inmediatamente
vemos nosotros que después de las bienaventuranzas, después del sermón del monte, después de aquella enseñanza tan gloriosa por boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viene una declaración en el verso 13 diciéndoles: vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Si bien no hemos aprendido a hablar de sal en la Biblia, amén, es hablar de pacto. Es hablar de pacto, amén, de pacto duradero, de un pacto que se preserva, de un pacto, amado hermano, que es a perpetuidad o a eternidad. Amén. Porque la sal es un conservador. Amén. La sal tipifica pacto, en la Biblia tipifica pacto. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Por eso indiscutiblemente en aquellas tradiciones del Medio Oriente, cuando se hacía por ahí, se levantaba algún altar, se echaba sal, se pactaba, se hacía pacto. Amén o no amén. Gloria a Dios, amén, aleluya, amén. Cristo vive. Amén. Amén. Gloria a Dios. No habíamos prendido el micrófono, pero tengo una voz angelical. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Es que no vino el ingeniero de sonido ni el ingeniero de las luces, no sé qué andan haciendo. Gloria a Dios, amén. Entonces, después de estas bienaventuranzas, 9 bienaventuranzas, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Nosotros tenemos que entender, amén, nosotros tenemos que entender que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo les dice a sus discípulos que ustedes son, amén, o nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, amén, si la sal se desvaneciere, ¿con qué? Amén, ¿con qué nosotros, amén, vendremos a tener el sazón correcto de Dios para predicar la palabra? Amén. Una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra de pacto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos desvanecemos, amén, si nosotros estamos en el piso, entonces dice la palabra, la sal será hollada por los hombres. Aquellos que se quedan en el camino o que medio creen, amén, o que medio creen. Viene a mi memoria la mujer de Lot, amén, que se convirtió en estatua de sal, amén, y se quedó en el camino. Y en ese camino, mi amado hermano, tan transitado, pues indiscutiblemente, amén, no cumplió la función que le fue determinada por Dios, amén, juntamente con su esposo. Se quedó a la mitad del camino e indiscutiblemente cuando nos habla la palabra que se convirtió en estatua de sal, a la menor contrariedad se desboronó, quedó en el piso para ser, amado hermano, pisada por los transeúntes o por los hombres que pasaban por el camino, amén. Así nosotros tenemos que tomar algo muy en cuenta, algo que nosotros en ocasiones olvidamos, es que en esa comunión con el Espíritu Santo, amén, que tiene que transitar en nosotros a lo largo y ancho de todo nuestro ser, amén, tiene que darnos la instrucción de vida para continuar, amado hermano, y poder nosotros entender que cada uno, muy en lo particular, sea pequeño, sea mediano, sea grande de edad, tiene una gran misión, tiene una gran misión, amén o no amén. Amén. Pero nosotros tenemos que dar alusión a que hay existencia de Dios en nuestra vida, a que hay existencia de Dios en nuestra vida, amén. Por eso nosotros no podemos ser de pacto. Hay gente que no es de pacto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no recibe la enseñanza. Hay gente que es desleal, ¿por qué? Porque no recibe la enseñanza.
Hay gente que, como la mujer de Lot, se convirtió en sal y se quedó a mitad del camino para la menor contrariedad venida, amén, en cuanto posiblemente un viento recio vino y la dejó en el camino. Así nosotros, amén, no podemos ser de pacto. Si a la menor exhortación nos desmoronamos, si a la menor provocación, al menor desfavor o a la menor contrariedad nos desmoronamos. Y cuando alguien no es de pacto, amado hermano, entonces, amén, no es una lumbrera encendida. Amén. Porque solamente la luz que es Jesús, puede encendernos en medio de toda penumbra. Por eso, después de que les enseñó, amén, después de que les comisionó, después que les declaró las bienaventuranzas, amén, les dice: ustedes son la sal de la tierra, y les dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, dice en el verso 14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el propósito? De que Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel, o a un nivel más alto, para que seamos de bendición y seamos de pacto, hermano. Amén. Para que seamos de pacto. Nosotros no vamos a andar, amén, como dice aquí la palabra, declarando y diciendo: yo soy lumbrera, yo soy una antorcha encendida, yo soy un altar vivo, yo soy un altar del cual emana el fuego del Espíritu Santo, si no soy de pacto, hermano. Por eso dice en Marcos capítulo 4, verso 21, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿No es para ponerla en el candelero? Lo mismo en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, verso 16, cuando dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los demás, amén, para que los que entran vean la luz, amén, para que los que entran vean la luz, amén, ¿o no? Amén. Entonces vemos nosotros, mi amado hermano, que el Señor le sigue diciendo, y el Señor le sigue declarando, y le sigue estableciendo, y les pone un ejemplo de lo que es la ira, amén, y les pone un ejemplo, amén, de lo que es el adulterio, y les pone un ejemplo de lo que es el divorcio, de lo que es, amado hermano, los juramentos. E indiscutiblemente vemos en capítulo 5, capítulo 6 y en el capítulo 7 que Dios hace mucho énfasis, amén, en aquellos falsos obreros o falsos profetas, porque decíamos al principio, ¿a dónde vamos a llegar? A esa alegoría o parábola de los dos cimientos, amén, ¿o no amén? Amén. Por eso vemos nosotros en el capítulo 6 cómo empieza hablando de Jesús y las limosnas, y luego Jesús y la oración, amén. Y algo tan importante, amén, ¿cómo va pegada la oración con el ayuno? Si usted se da cuenta, cuando uno ora y cuando uno ayuna, es porque indiscutiblemente sabe, amén, sabe a dónde dirigir su corazón, sabe a dónde tiene que estar enfocado su corazón, porque también vamos a ver que donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Amén. 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 Por eso dice en el verso 5,
amén, del capítulo 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Alabado amén. Y glorificado sea el Señor. Amén. 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 Ahora, en los dos cimientos se habla de un hombre prudente y de un hombre insensato. Hay ocasiones que no se necesita saber mucho de la palabra para poder escuchar la oración de alguien, amén, y poder discernir por el Espíritu Santo cuando la oración es una oración tan vacía, hermano. Es una oración tan carnal. Es una oración que no te lleva, amén, que no te conduce a nada, que no te conduce o que no te imparte nada de unción. Son palabras de hombres. Son palabras de hombres. Por eso dice en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, hablando de el hombre insensato y el hombre prudente, dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Vea cuánta, amado hermano, cuánta perversión en este hombre. Vea nada más, amén, tanta presunción, palabras llenas de soberbia, de orgullo, de vanagloria, de jactancia. Y dice en el verso 12: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la palabra en el verso 13, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Amén. Sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Amén. Este descendió a su casa justificado. Dice la palabra: antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén o no amén. ¿Por qué? Gracias, Señor. Vean nada más, hermano. Gracias porque no me hiciste como estos ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este que se está golpeando el pecho, ni aún como este que se está humillando y que te dice, amén, que no es merecedor de tu misericordia. Y vemos nosotros, amén, en el nombre de Jesús, cuando dice la palabra, amén, dice la palabra en el verso 5 del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, amén: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, amén, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Alabado sea el Señor. Amén. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Y en el verso 16 nos habla del ayuno. Amén. Si usted se da cuenta, mi amado hermano, desde el capítulo 5 Dios nos lo ha enseñado. ¿Cómo empieza? Y viendo la multitud. Amén. Jesús no nada más veía la necesidad, amén, de aquellos que se acercaban para ver qué conseguían en lo natural de Jesús: el milagro, el prodigio, la señal, el milagro. Pero dice la palabra que cuando Él subió, Él dio una instrucción. Amén.
con Él subieron 12, con Él subieron sus discípulos, amén. Y vemos nosotros que de las bienaventuranzas lo hemos aprendido en Mateo 5, amén, señalado como un estilo de vida para nosotros como hijos de Dios, como un estilo de vida de aquel que se dice ser cristiano, amén. Y tiene que tener un seguimiento, amén. Cuando nosotros decimos somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, entonces tenemos que estar recibiendo una continua instrucción. ¿Dónde? En la oración. ¿Y dónde vamos nosotros, amén, a sujetar nuestra carne? En el ayuno. Por eso cuando dice en el verso 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Amén. O sea, hay ayunos hipócritas y hay oraciones hipócritas. Amén. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. ¿Alguna vez ha orado por ti algún hipócrita? No me contestes, no me responda, mi hermano. No me responda. Amén. Pero sientes tú. El Espíritu Santo te da testimonio de la actitud maliciosa, amén, de alguien hipócrita, de una oración hipócrita, de un ayuno hipócrita. ¿Cuál es un ayuno hipócrita? El ayuno presuncioso. El ayuno presuncioso, cuando alguien ayuna y lo publica en las redes sociales y hace desmerecer su rostro, amén, hace desmerecer su rostro, camina como que agobiado, camina como que arrastrando los pies, camina como que para generar lástima, hermano, amén. Y no falta aquel, amén, el informador de la iglesia. Oye, ¿qué le pasa al hermano? Es que él ayuna 10 veces a la semana. Imagínese el ayuno tan tremendo, amén, tan tremendo. Por eso dice la palabra en el nombre de Jesús, amén. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y lo mismo de la oración. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Amén. Amén. Mientras menos se den cuenta que ayunes, mejor. Porque la recompensa no sea anhelada de hombres, amén, y ni de Dios. Pero Dios en su justicia, amén, sabe la motivación y la intención de nuestro ayuno, indiscutiblemente, hermano. Amén. Por eso dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Entonces, veamos nosotros otro recuento, amado. Las bienaventuranzas, amén. Y Dios me lo ponía en el nombre de Jesús. Dios poniendo a través de nuestro Señor Jesucristo su mente y su corazón en los discípulos. Amén. Dios poniendo su mente y su corazón a través de nuestro Señor Jesucristo en los discípulos. Amén. Porque no vamos a encontrar en esta tierra a un bienaventurado que haya cumplido a cabalidad el diseño establecido por Dios para su pueblo. Antes de ir, amén, al verso 19 del capítulo 6 de Mateo, vamos a leer bien rápido las bienaventuranzas, mis amados. Amén. Y si usted encuentra por ahí que dice, oh, yo las estoy poniendo por obra, oh, no, yo soy, es más, casi ya estoy con un pie, amén, en el cielo. Dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén, mintiendo. ¿Y qué dice el verso 12? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Dentro de la persecución hacia los profetas, usted conoce la historia, amén. Todos se dolían, todos hasta despotricaban en contra de Dios, pero solo un bienaventurado a diseño, amén, perfecto, fue nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Quién en su juicio cabal, dentro del llamado de los 12, pudiera haberse levantado en esa irreverencia o en esa rebelión para decir, Señor, ¿quién es el que puede cumplir esto? Amén o no amén. Amén. Él pudiera haber dicho, amén, él pudiera haber dicho, yo lo cumplí. Él pudiera haber dicho, amén, yo lo llevé a cabo. Y tan importante es que tengamos que pensar nosotros, amén, que Él no nos va a delegar nada o a comisionar algo en que Él no haya formado ya parte, amén, para poder decir, sí se puede. Pablo lo decía, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, amén o no amén. Amén. Entonces dice aquí, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Dónde tiene que estar nuestro corazón? Diga conmigo, ¿dónde está mi galardón? ¿Dónde está mi galardón? ¿Dónde tiene que estar mi corazón? ¿Dónde está mi galardón? Ahora vamos a donde nos quedamos, en el capítulo 6, verso 12, amado hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí, amén. Verso 21. Amén. Ahí nos quedamos. ¿Dónde tiene que estar mi corazón? ¿Dónde está mi galardón? Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Por eso dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también tiene que estar vuestro corazón. Amén o no amén. Sí, amén. Mi corazón no tiene que tener presunción. Mi corazón tiene que tener, amén, o tiene que ser de pacto, tiene que ser sincero. Mi corazón no tiene que ser hipócrita. Mi corazón no tiene que ser de fe fingida. Mi corazón no tiene que estar envenenado. Mi corazón tiene que estar limpio. Amén o no amén. Sí, amén. Porque soy un bienaventurado. Porque somos bienaventurados por medio del bienaventurado del Salmo 1 en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Y luego vemos nosotros, amén, en el nombre de Jesús, vemos nosotros la lámpara del cuerpo. Amén. La lámpara del cuerpo es el ojo. Amén. Por eso importante es cuando decimos, Padre, perdóname, porque conscientemente te fallé o te pude haber fallado. Sí, amén. Consciente o inconscientemente, pero que sea más inconscientemente, porque puede ser con una mirada, con un pensamiento, con una palabra, con una mueca, con una seña, amén, con una motivación en nuestro corazón. Alabado sea el Señor, amén o no amén. Sí, amén. Por eso vemos nosotros, cuando nos habla, amén, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, alabado sea el Señor, amén. Y luego vemos nosotros lo que nos han estado predicando en el capítulo 2 de Romanos, cuando nos hablaba, amén, de que no juzguemos para no ser
juzgados. Amén. ¿Usted cree que hoy en la actualidad haya gente que juzgue en las congregaciones, hermano? Amén. ¿Y usted cree que esa gente se puede llamar bienaventurada? ¿Usted cree que ese tipo de personas que hablan como que a la ligera, no importándoles ensuciar el nombre de alguien, se pueden llamar bienaventurados? Diga conmigo, en ninguna manera. En ninguna manera. Amén o no amén. Por eso vemos nosotros, alabado sea el Señor, amén, la oración y la regla de oro. Amén. Y ya me lo llegamos a los 2 cimientos. Alabado sea el Señor. Amén. Pedid y se os dará. ¿Cuántos de los que estamos aquí no le hemos pedido algo a Dios? Amén. ¿Dios no lo ha concedido? Claro que no lo ha concedido. Yo puedo dar testimonio vivo de lo que yo le he pedido a Dios, Dios me lo ha concedido. Amén. Pero hay que pedir con sabiduría, hermano. Hay que pedir con sabiduría. Alabado sea el Señor. Amén. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén o no amén. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Alabado sea el Señor. Amén. Y llegamos a la puerta estrecha. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Y pocos son los que la hallan. Y alguien dijo, Lucas capítulo 13, verso 23. Alabado sea el Señor. Dice, son pocos, Señor, le preguntan al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que ¿qué? Que muchos procurarán entrar. Muchos procurarán entrar y no podrán. Alabado sea el Señor. Amén. Muchos procurarán y no podrán. En alguna ocasión Dios nos enseñaba que no es de procurar, es de perseverar. Porque también dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y los que están, amén, y los que están como que queriendo entrar, o están indecisos, amén, o aquellos que nada más de palabras se puedan llamar bienaventurados, amén, pero no perseveran en la palabra, pero no ponen por obra la palabra, entonces difícilmente, amén, se podrá corroborar que realmente están caminando, amén, por el camino angosto, hermano. Alabado sea el Señor. Amén o amén. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo hace énfasis de esto en el verso 15. ¿Qué dice el verso 15, hermano? Alabado sea el Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 7:15. Entrad por la puerta estrecha, porque... Mateo 7. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos obreros, guardaos de los falsos, amén, de los falsos y de los falsos, porque de todo hay falso, hermano. Amén o no amén. Por eso dice la palabra, amén, porque vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Qué tremendo, ¿verdad? Una vez Dios nos daba una enseñanza aquí en el taller del maestro, y a mí me quedaba así, me sorprendió, es una realidad, hace poco, hace como unos 2 años. Amén. Que todos llegamos a la congregación como lobos, todos, hermanos. Todos, amén. Y Dios nos enseñaba algo bien glorioso, que somos lo que comemos, amén. Somos lo que comemos.
Entonces, si yo llego, amén, a un redil de ovejas, amén, y llego como lobo, amén, yo tengo que, amén, acostumbrarme al alimento, amén, de la oveja, ya no tanto al alimento del lobo, amén. Porque si somos lo que comemos, el alimento de la oveja, amén, traerá a mi vida los nutrientes que corresponden para yo tener esa transición que nos predicaban los pastores Brian y Rocío en Romanos 2, esa renovación de mi entendimiento, amén. Amén. Esa renovación de vuestro entendimiento. Pienso como lobo porque como lobo. Amén. Pero si llego a la iglesia o al redil de Dios, del buen pastor, amén, yo tengo que comer del alimento de la oveja. ¿Para qué? Para que tenga yo mi entendimiento, amén, mi entendimiento de acuerdo a ese alimento. Amén, un amén. Sí, amén. ¿Por qué le digo esto? ¿Dónde está lo cruel aquí? Lo cruel es esto, hermano. Lo cruel es que el pastor es el que tiene que proveer del alimento a la oveja. Sí, amén. Y alguien preguntaba, ¿y los lobos? Bueno, los lobos, si no ven que hay alimento, amén, ellos van a seguir comiendo carne, van a estar operando de acuerdo a la carne. Y cuando un pastor no tiene el alimento, amén, para el rebaño, es porque anda muy carnal. Y a ese pastor se le van a venir encima los lobos y se lo van a comer a él. Se oye cruel, ¿verdad? Bien tremendo. Pero ¿sabe qué? Es una realidad, hermano. Así es. Tenemos que vivir en ese diseño de Dios. El diseño de Dios tiene un fundamento, tiene un cimiento. Y es el gobierno de Dios. Amén. Mateo 5 así empieza. Subió el fundamento. Se estableció el fundamento. No se estableció nadie más. Subió el fundamento y se estableció el fundamento, y cuando el fundamento se estableció, entonces subieron los obreros para recibir la instrucción, amén, de cómo tenían que edificar. Amén o no amén. Sí, amén. Y subiendo al monte, subieron con él sus discípulos. ¿Quién es nuestro fundamento según Efesios 2? Cristo. Amén. Subió el fundamento y nadie subió, amado. Nadie. No iban como que en bola, no iban como que, vénganse, vengan, vamos todos. No, primero subió el fundamento. Amén. Se estableció el fundamento. ¿Por qué digo se estableció? Porque dice, y sentándose. Amén. Y sentándose. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Subió el fundamento. Yo quiero que quede esto claro en nuestros corazones. Subió el fundamento, se estableció el fundamento y después subieron los obreros. Amén. Para saber, amén, o para tener el diseño de cómo se tenía que edificar. Amén. Alabado sea el Señor. Como cuando Moisés fue llamado, amén, y dice la palabra que se le mostró el diseño en el cielo del tabernáculo. ¿De qué tenía? Tenía el diseño y tenía la instrucción. ¿Qué es lo que tenía que, amén, que hacer Moisés? Amén. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Lanzar la convocatoria para que el pueblo trajese los materiales que correspondían, amén, al diseño o a la edificación del diseño. Amén o no amén. Por eso vemos nosotros aquí, alabado sea el Señor, amén. Por sus frutos os conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos. Amén. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que Por sus frutos los conoceréis. por sus frutos, no por sus dichos, no por sus palabras, amén, no porque se hace más activo de la congregación, no,
por tu fruto. Sí, amén. Por tu fruto, amén, os conoceréis. Por eso dice la palabra, amén, en Mateo capítulo 12, verso 33, o hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Y usted y yo, como el plantío de Jehová, amén, tenemos que ser esos árboles de fruto. Esos árboles de un fruto glorioso al paladar del labrador que ya trabajó en nosotros, que ya trabajó esta tierra. Y cuando el labrador, como dice el apóstol Pablo, el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Él ya trabajó en nosotros, Él anhela seguir trabajando en nosotros, labrando esta tierra, sembrando la palabra que es la semilla, y de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la semilla, tiene que ser el árbol y el fruto. Amén o no amén. Amén. Por eso dice, no se recogen uvas de los abrojos. O sea, es algo ilógico. ¿A qué nos puede llevar esto? A que alguien nos diga, ¿y cómo eres cristiano? ¿Y cómo así te conduces en la iglesia? ¿Cómo? Y así llevas a cabo el ministerio que Dios te ha dado. Con tanta presunción, con tanto veneno en tu corazón lo llevas a cabo. Dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Dice la palabra, alabado sea el Señor. Amén. Amén o no amén. Amén. Por eso dice, amado hermano, en el nombre de Jesús, amén. En el verso 6 del Evangelio según San Lucas, en el verso 45, dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tengo un corazón, amén, hipócrita, mis oraciones van a ser, como ya lo aprendíamos, hipócritas. Amén. Llenas de maldad, oraciones maliciosas, líbranos Dios, Señor, amén, líbranos Dios de ese tipo de situaciones. Por eso, amado hermano, dice aquí la palabra, amén, en el verso 21 del Evangelio según San Mateo capítulo 7, amén, gloria a Dios. Me imagino como que estoy en la iglesia Jesús viene pronto. Amén. Porque tengo ausencia de agua también aquí. Alguien que me dé un vaso de agua. Agua para este pobre hombre. Agua para este pobre hombre. ¿No vino el del ministerio? Amén. De atender al pastor, hombre. Gloria a Dios. Hay que orar. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Amén. Entonces, si leemos el verso 21, gloria a Dios por Caleb, miren, se está conviniendo Caleb, tiene que hacer algo ya, desde el vientre de su madre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a Caleb, amén, el hijo de Brian y de Rocío, amén. Amén. Es el más joven de los hijos ministeriales del taller del maestro. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué creen? Ya es parte de la alabanza. ¿Ve hasta dónde Dios es grande, hermano? Gloria a Dios, amén. Cristo vive. No todo el que me dice Señor, ese es tremendo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén o no amén. ¿Dónde tiene que estar nuestro corazón? ¿Dónde estará nuestro galardón? Lo deseamos ahorita. Amén o no amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, pues ya llegamos a donde teníamos que llegar después de, ¿verdad?, esta introducción como de 40 minutos. Alabado sea el Señor. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Amén. Aquí cierra, amado hermano, aquí cierra. Aquí cierra, amén, el sermón del monte. Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, aquí cierra. Amén. Aquí cierra. ¿Qué dice? Y subiendo
Jesús al monte, amén, y sentándose, sus discípulos subieron con él y él les enseñaba, amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, amén, y las hace. Qué glorioso y qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén, amén. Porque Él nos acaba de dejar en estos 3 capítulos una cátedra, amén, de instrucción de vida, amén, de acuerdo a su diseño. Las 9 bienaventuranzas, y luego dice, amén, porque ustedes son la sal de la tierra, porque ustedes son la sal del mundo, ustedes sean hombres o sean hijos de oración o hijos de ayuno, amén, no sean presunciosos, no sean irreverentes, amén, no traigan disfraz de oveja, amén, siendo lobos. Qué tremendo, hermano. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo, amén. ¿De dónde viene, amado hermano, de dónde viene la edificación correcta? Amén. Del monte, porque el monte es un tipo de un altar. ¿De dónde viene el que edifiquemos correctamente? Del monte, de la oración que usted y yo hacemos subiendo a donde está sentado Él en su trono, y desde la magnificencia de su trono nos enseña esa instrucción gloriosa para ponerla por obra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén, amén. Alabado sea el Señor, amén. Amén. Como cuando alguien, amén, aquí lo vemos claramente, amén. Le compararé a un hombre prudente, amén. Y luego, Dios probando la obra de este hombre, cuando dice, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Estaba fundada sobre la roca, amén. Porque estaba edificada en la prudencia, amén, que viene de aquel fundamento. Porque la prudencia en nosotros tiene que tener, amén, tiene que tener un fundamento. El fundamento es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. ¿De dónde viene nuestro fundamento? De la enseñanza, de la palabra viva que es Cristo Jesús, amén. No de la palabrería, amén, no de la presunción, no. Cualquiera pues que me oye estas palabras, amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y las primeras palabras de mucho peso, las 9 bienaventuranzas, amén. Que lejos de ser una instrucción como que muy vaga, lo hemos repetido, es la instrucción de vida de cada uno de nosotros que nos decimos ser hijos de Dios, amén o no amén. Amén. Por eso, ¿qué dice el verso 25, mis amados? Alguien que lo lea, por favor. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Porque estaba fundada sobre la roca, amén. No, que yo soy profeta, que yo soy pastor, que yo soy evangelista, que yo soy maestro. ¿Cuál es tu fundamento? Mi fundamento está en la preparación que tengo. Mi fundamento está, amén, en el tiempo que tengo de estudiar la palabra. Nuestro fundamento, antes, mire bien, nuestro fundamento
Antes que cualquier cosa tiene que ser Cristo. Efesios 2. Vamos a Efesios 2, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice el verso 20? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén o no amén. ¿Quién tiene que ser nuestro principal fundamento antes que los fundamentos de apóstoles y profetas? Jesucristo mismo. Por eso dice, siendo la principal piedra, siendo la primer piedra. La primera piedra que se pone en toda construcción es el cimiento, es el fundamento. Subió el fundamento, se sentó y con ellos los obreros para recibir la instrucción. Aquí vemos nosotros edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Quiénes subieron? Los apóstoles y los profetas. ¿Pero para qué? Para recibir la instrucción que no estaba en ellos, sino en el principal. Amén. En el primero, en el primogénito, en el unigénito, en la prioridad de toda edificación eclesiástica, hermano, tiene que ser Cristo. Tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Pero es que aquí hay que no ser tan religiosos. Queremos una iglesia diferente, más jovial, más de libertinaje, más nada. Pablo lo dice en la primera carta de Corintio, a los Corintios, capítulo 3, verso 11, cuando dice y hace énfasis, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. En la congregación donde no se te habla la palabra viva, la palabra rema, amén, la palabra viva que es Cristo, la palabra rema que es el Espíritu Santo de Dios, donde no se da, amado hermano, esa enseñanza, entonces no, en esa congregación no hay un fundamento de Dios. No hay un fundamento. Recordemos que si apenas estamos empezando a gatear, no podemos levantarnos a querer participar en un maratón, hermano. Amén o no amén. Amén. Si nosotros apenas empezamos a gatear, ¿qué va a pasar si usted inscribe, amén, a un bebé que todavía no puede caminar y lo inscribe en un maratón? Diga conmigo, qué insensatez. Qué insensatez. Qué imprudencia, ¿verdad? Amén. Amén o no amén. Amén. Primero hay que recibir la instrucción y a través de poner por obra la instrucción se va a firmar, va a haber firmeza, amén. Ahora usted inscribe a su bebé, total, es su bebé, amén. ¿Qué le va a pasar a ese bebé? Diga conmigo, todos lo van a pisar. Todos lo van a pisar. Amén o no amén. Amén. ¿Por qué? Porque usted lo expuso antes. Porque sabiendo que apenas estaba gateando, usted lo expuso antes. Amén o no amén. Amén. Y ese niño tenía un propósito. Amén. ¿Qué dice que le pasó a la mujer de Lot? Amén. Se quedó como estatua de sal. Amén. ¿Qué nos dice la palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 6? Amén. Que si la sal, amén, que si la sal deja de ser, amén, puede ser pisada por los hombres. Amén. Puede ser pisado el propósito, amén, o el gran ministerio que Dios tiene para ese bebé
que apenas está gateando. No, ya participa. Amén. Señor, señora, padre de familia, madre de familia. ¿Quién de los dos va a correr? Ninguno vamos a correr. ¿Sabe quién va a correr? Aquí traigo en la cuna, aquí traigo en el ¿qué? En el Moisés, en el, ¿cómo se llama el otro? El logotón, ¿o cómo? Donde se acuesta el niño. ¿Qué decían ustedes? Pues el Moisés, ¿no? Pero había otro nombre, ¿no? ¿No? Que es el Portabebé. Bueno, el portabebé. El portabebé. ¿Cómo? Imagínense, ¿cómo? El niño. ¿Sí? ¿Cómo? Imagínense todos, hermanos, los presentes, qué padres tan, amén, tan desnaturalizados. Uy, qué padres, están locos esto. Amén. Tal vez iba a ser un gran atleta. Tal vez iba a ser un gran atleta, pero no está en tiempo. Amén. No está en tiempo, ni en forma. Así que primero, amén, que pase el tiempo, que crezca, y mientras ustedes, padres de familia, lo van formando como un atleta, y ya cuando esté firme y formado como un atleta, entonces métalo a la carrera. Amén o no amén. Porque si no, amado hermano, amén, lejos de recibir la instrucción y ponerla por obra para que haya en nosotros esa sensatez de haber edificado sobre la roca, entonces va a venir esa insensatez por haber edificado en un terreno, amén, en un terreno débil, como dice aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, termino con Efesios 2:20, 2:21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Usted ve, primeramente, ¿qué ve? Cuando van a edificar un edificio, ve arena y ve piedras y ve material de construcción. Amén. Usted no ve un castillo, usted no ve una casa. Amén. ¿Un amén? ¿Quién tiene el diseño? El perito arquitecto. Amén. El que sabe construir. Amén. ¿Un amén? Por eso dice, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces dice en el verso 26, ya me lo termino, Mateo 7, hablando de los dos cimientos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿qué dice? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Nunca se nos olvide, mis amados, que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Amén. Un amén. Amén, amén. Y cuando terminó Jesús estas palabras, dice el verso 28, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Y no como los escribas, que enseñaban pero no ponían por obra, que enseñaban pero no levantaban un dedo para llevar las cargas que ponían en otros. Fariseos, escribas, saduceos, amado hermano. Así que indiscutiblemente, amén, anhelemos en nuestro corazón estar dentro, amén, dentro de esos bienaventurados. Anhelemos en nuestro corazón estar dentro de ese diseño de Dios, ya dado, y puesto por obra a través de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Anhelemos ser esos, cada día esos bienaventurados, amén. Esos bienaventurados que Dios está buscando para este tiempo. Esos bienaventurados que preparan, hermano,
que preparan al pueblo, que tienen alimento para el pueblo, que tienen enseñanza para el pueblo, que tienen aceite, que tienen agua, que tienen pan y que tienen vino, pero que no están edificando sobre la arena, sino sobre la roca, que están levantando un ejército de soldados de un calibre grueso, no un ejército de estatuas de sal, hermano. Tremendo, ¿no? Imagínate un ejército de estatuas de sal, son aquellos que se van a quedar a medio camino. Amén. Así que indiscutiblemente, toda obra va a ser probada. Es tan fácil hoy entrar y salir de las iglesias. Es tan fácil hoy entrar y dejar los ministerios. Amén. Es tan fácil hoy para el ser humano. Amén. Porque en ocasiones estamos más inundados de imprudencia o de insensatez que de prudencia. Y lo decíamos, y termino con esto: la prudencia viene de la mente y del corazón de Dios, a través de su palabra, a través del fundamento que es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Así que, mis amados hermanos, mientras Jesús viene, no nos queda otra más que seguir aprendiendo y enseñando a los que Dios va agregando en el sagrado ministerio. Amén. No nada más, ya llegó otro, mételo, aviéntalo con los lobos, aviéntalo a la guerra. No, pero y luego, no, hermano. No seamos insensatos. Amén. No seamos imprudentes. Amén. O como en lo natural. Imagínate, hermano, alguna situación, algún agravio, órale, aviéntale al hijo de 5 años. No, pero él todavía no tiene un entendimiento, él todavía no tiene un discernimiento. ¿Dónde está el papá? Ahí está el papá, pero el papá lo mandó. No es así tampoco en lo espiritual. Amén o no amén. Amén. Tenemos que estar preparados, mis amados, en todo tiempo, con nuestra canasta repleta de pan. Sí, amén. Y no pan duro ni echado a perder. Pan de cada día. Amén. Amén. Tengamos esa copa bien pulida, con un buen vino. El vino del rey. Amén. ¿Y qué más? Tengamos ese odre lleno de agua. Amén. Y tengamos esa lámpara llena de aceite. Sí, amén. Así que, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, alabado y glorificado sea el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Mis amados, pues vamos a orar. Amén. Vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Señor, aquí estamos tus hijos, Padre. Aquí estamos tus hijos, Señor. Bendito Padre Celestial. A ti te plació llamarnos. A ti te plació, Señor, sentarnos a tu mesa. A ti te plació, bendito Dios, darnos la oportunidad de subir al monte y seguir aprendiendo de ti, Señor. A ti te plació. Y no vamos a desaprovechar la oportunidad, Padre. Mientras tú sigas abriendo tu boca para enseñarnos lo grande y oculto que todavía no conocemos, Señor, aquí estaremos presentes para seguir aprendiendo. Sí, Padre. Para seguir aprendiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te doy la honra y la gloria, Padre, porque has ministrado nuestro corazón a través de tu alabanza por boca del pastor Brian, de la pastora Rocío. Amén, amén. Hoy te doy gracias, Padre, que tú le sigas llenando, Padre, en todas las áreas, le sigas supliendo en todas las áreas, le sigas abasteciendo en todas las áreas, Señor. Amén. Y le sigas abriendo más el panorama espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Preparados, Señor, para la guerra. Preparados, Señor. Por eso sentados es que seguimos aprendiendo en el nombre de Jesús, Señor. Te doy la honra y la gloria.
el honor y el reconocimiento, Padre. Y te damos gracias, Señor. Hoy pido de todo mi corazón, Señor, que obres en tu pueblo, Señor, del taller del Maestro, de la iglesia Jesús viene pronto, de la iglesia remanente, Padre. Obra en cada uno de nosotros. Obra, Señor, para ya no ser más insensatos. Obra, Señor, para ya no ser más imprudentes. Obra, Señor, para ya no tener, Padre, un fruto, Señor, un fruto equivocado, Señor. Obra en nuestro corazón, obra en nuestra vida, Padre. Y que sigas tú, Señor, siendo aquel, Padre, fundamento en nuestra vida. Así como hace más de 2000 años, Señor, lo dejaste plasmado cuando decidiste subir al monte, Señor, para sentarte, y aquellos discípulos se sentaron contigo y tú les enseñabas. Hoy subiste al monte más alto, Señor. Hoy subiste, Padre, para entronarte. En este tiempo estás en el monte sentado, en el monte más alto, Padre, esperándonos para seguir aprendiendo, esperándonos de día en día para seguir impartiéndonos, esperándonos, Padre, cada día para seguir llenándonos de tu pan, de tu agua, de tu vino y de tu aceite, Padre. Pero en ocasiones no queremos hacerlo. En ocasiones podemos ser aquellos pastores cómodos, aquellos pastores, Señor, bendito Dios, que se acomodan a las circunstancias. No, Padre, nosotros nos acomodamos a la pelea, nos acomodamos a la carrera, mientras tú seas el fundamento de nuestra vida, mientras tú seas la principal piedra de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso te damos la honra y la gloria. Por eso pedimos, Señor, que nos sigas revelando de tu diseño. No seamos palabreros, no seamos oidores, Señor, olvidadizos. No pequemos de omisión, Señor, sino seamos prontos para oír y poner por obra tu palabra, para que nos compares, Señor, con esos prudentes, con esos sensatos, y puedas llamarnos, Padre, por nombre como tus hijos, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy te doy gracias, Padre. Gracias por aquellos amados que están en esta casa, el taller del Maestro, Padre. Presentes y ausentes, sigas tú haciendo la obra en sus vidas. Sigas haciendo la obra, Señor, en la iglesia Jesús viene pronto, que está por cumplir 2 años, Padre. Sigas tú bendiciendo a estos hijos amados, Padre, al pastor Manuel, a la pastora Judith, Señor. Bendito Dios, que preparan según tu voluntad para darte fiesta solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo, Padre, los bendigo como hijos amados. Así bendice, Señor, a estos amados de nuestro corazón, al pastor Jorge, a la pastora Isabel de Iglesia Remanente. Señor, amados de nuestro corazón, hijos amados, que los bendecimos y declaramos bendición sobre su casa natural y espiritual, y declaramos, Señor, bendición sobre todo lo que emprendan estos amados, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te doy gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. 3 capítulos como ingredientes muy nutridos, Padre, para poder entender que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, Señor. Pero para ser la sal de la tierra tenemos que ser de pacto, tenemos que ser leales. Y para ser la luz del mundo tenemos que ser llenos del aceite, Padre, del aceite de la unción, bendito Dios, para alumbrar el camino de aquellos que están en tinieblas, en penumbras, Señor, y poder llevarlos, bendito Dios, hacia tu presencia, a subir al monte, a orar, a clamar y a rogar, Padre, para que cada vez más se pueda, Señor, se puede establecer el diseño correcto
en el nombre de Jesús. Hoy te doy la honra y la gloria. Hoy te doy, Señor, el honor, el reconocimiento y todos los créditos. En el nombre de Jesús bendigo a mis amados hermanos que nos ven por internet, Señor. Bendigo, Señor, a los que nos sintonizan de Argentina, de Chile, Señor, de España, de Colombia, de Estados Unidos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Los bendecimos de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, hermano. Gloria a Dios, amén. Así es, pues ya 2 años van a cumplir nuestros hermanos de Iglesia Jesús viene pronto. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir a mi amada esposa que me apoye en esta oración y sigámonos gozando. Sigámonos gozando en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, amén, gloria a Dios. Toda la honra y toda la gloria al Padre por esta hermosa enseñanza, amén. Hoy vamos a darle al Padre el diezmo y la ofrenda en el nombre de Jesús. A ser agradecidos, ser leales, ser de pacto, amén. Como Él nos ha dado todo, todo nos ha dado. Tal vez no tengamos lo que muchas veces quisiéramos en lo material, amén. Pero teniendo su amor, su misericordia, la palabra, ese pan fresco, estamos más que satisfechos, amén. Entonces, para ser leales, para ser hijos de pacto, tenemos que cumplir también con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda en el nombre de Jesús. Así que preparémonos, amén, y cerramos nuestros ojos. Bendito Dios, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, por tu hermosa enseñanza. Gracias, bendito Dios, porque nos sigues hablando, Señor bendito. Gracias porque nos sigues, Padre Santo, recordando, Señor, ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a ser fieles, Señor, a ser leales, a ser esos hijos de pacto, bendito Dios, obedientes en todas las áreas, Padre, obedientes, bendito Dios, aquí, Señor, en nuestra casa, donde se nos da el alimento, Padre, donde se nos da esa enseñanza, Padre, donde se nos dan esas estrategias, bendito Dios, para seguir adelante, para seguir avanzando, Señor, para que cada vez, Señor, se caigan, Señor, se caiga todo lo malo que haya en nuestras vidas, Señor, se seque, bendito Padre Santo, todo lo que no viene de ti, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias por tu enseñanza, Padre bendito. Gracias porque has hablado a nuestro corazón, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, porque seguimos, Señor, llevando esta enseñanza, Padre, para impartir a los que necesitan de una palabra tuya, para darles, Padre Santo, a nuestra familia, bendito Dios, de este alimento que hoy se nos ha dado. Hoy recibe, Padre bendito, estos diezmos y estas ofrendas en el nombre de Jesús, Padre. Bendice cada hogar, cada trabajo, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada dador alegre en el nombre de tu Hijo amado, y todos aquellos que no tengan, Padre bendito, un trabajo, tú les abras esas puertas, bendito Dios. Tú abras, Padre bendito, esas puertas donde les vas a bendecir con un buen trabajo, Padre. Bendigo desde el más pequeño hasta el más grande, que no les falte su alimento natural en cada hogar, Señor, que aquí se representa en el taller del Maestro. Te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Pues con gozo y alegría en nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre, amén. Vamos a orar para ser despedidos en el nombre de Jesús, amén, dándole gracias al Señor por esta palabra y por esta administración tan gloriosa, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor,
porque te has manifestado en nuestra vida, en nuestros corazones. Te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por ministrar nuestros corazones. Llévanos con bien, Padre, a donde podamos nosotros, Señor, bendito Dios, ir meditando tu palabra. Llévanos con bien, Padre, para que podamos establecer siempre ese diseño en nuestra vida y en nuestros corazones. Padre, así se ha bendecido tu pueblo del taller del Maestro, el pueblo de la iglesia Jesús viene pronto, y el pueblo de iglesia remanente. En el nombre de Jesús, amados de nuestro corazón, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive.